Sean todos bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a dar inicio a la siguiente unidad, la tercera unidad, denominada Conectividad en redes y seguridad en sistemas de información. Dentro de esta tercera unidad vamos a comenzar con lo que es el tema 3.1, el cual lleva por título establecer las necesidades de conectividad en redes para un proyecto. Vamos entonces a abrir nuestra clase del día, como es costumbre, con algunos fundamentos importantes acerca de nuestro tema de estudio. En este caso, acerca de la conectividad en redes. Lo primero que debemos hacer entonces es definir qué es una red. Para ello, aquí tenemos un breve concepto. Vamos a pedirle por allí, voy a empezar por el final esta vez porque siempre comienzo por el principio. La señorita Julie Machuca, ¿podría por favor leernos el concepto que está en pantalla? Buenas noches, profesor. Red, conjunto de dispositivos interconectados para compartir recursos o servicios. Muy bien, gracias. Vean que este es un concepto bastante básico, bastante general, conocido de ustedes mediante cursos como redes y telecomunicaciones, bases de datos, administración de redes, etcétera. Es un componente básico actualmente de cualquier tipo de sistema que vayamos a construir, porque ya los sistemas no se diseñan para uso local en un solo equipo independiente, sino que en la gran mayoría de los casos, por no decir todos, la idea es permitirles trabajo a través de las diversas clases de red. Entonces podemos decir de allí que una red no es otra cosa sino un conjunto de hardware conectados entre sí, los cuales son gestionados mediante el software adecuado, para de esta manera poder compartir información y o recursos informáticos ofrecidos en beneficio de lo que es el usuario. Vean que allí tenemos todos los elementos importantes que están vinculados con el trabajo en redes. La conectividad entonces va a estar relacionada con la capacidad que tenga el sistema para poder comunicarse a través de la red, bien sea de tipo internet, es decir, una red WAN de largo alcance, de amplio alcance, o en redes LAN como las que utilizamos normalmente en casas y oficinas, estableciendo la comunicación con otros equipos y periféricos. Vean que no solamente es para comunicación entre personas, sino también entre dispositivos. El caso más común en cuanto a esto serían los discos duros compartidos para compartir información, para usar un solo disco duro entre varios o una sola base de datos entre varios usuarios. También podrían estar el uso compartido de dispositivos como las impresoras y cualquier otro caso similar. El dispositivo que se vaya a conectar en la red puede contar con conectividad de cualquier clase, bien sea a través de redes de tipo Ethernet o de redes inalámbricas. Lo importante realmente es el hecho de que tenga conectividad, no importa de qué clase. Ejemplo de esto es este entorno en el que estamos trabajando. Aquí deben haber alumnos que estén conectados a través de diferentes tipos, modelos, marcas de celular conectados a diferentes proveedores como Claro, Movistar, Entel, Vitel y demás. Deben que usar sistema Android. Deben haber personas que estén conectadas usando sus laptops o tablets
Deben haber personas conectadas en PC de escritorio e inclusive pudiera haber la posibilidad de personas que estén en su trabajo a través de un equipo grande tipo servidor. Pero todas estas personas están conectadas de una u otra forma. Esto nos hace pensar lo siguiente. Una red es un conjunto de equipos. Un solo equipo como el que tienen en pantalla, por muy potente que sea o muchas funciones que tenga, nunca va a ser considerado como una red. Vean que se requieren al menos de 2 equipos para considerar que hemos construido una red. Por otra parte, como ya dijimos hace un momento, una red puede formarse con equipos diferentes. Puede aceptar cualquier tipo de dispositivo siempre y cuando tenga capacidad de conexión. No importa el sistema operativo que esté utilizando, no importa el navegador que esté utilizando, no importa que sea, por ejemplo, una tablet, como tienen allí la imagen, un celular, un reloj inteligente, una consola de juegos, un router, una laptop, un computador de escritorio, etcétera. No importa si está conectado mediante medios inalámbricos o cableados. Lo que necesitamos es precisamente que se encuentren conectados. Esto va a incluir dispositivos inteligentes, por ejemplo, el GPS de los automóviles. Además, en países desarrollados, las cocinas, los refrigeradores y otros electrodomésticos pueden también ser de tipo inteligente y estar conectados en red para que sean controlados mediante el celular, incluso a distancia. Y si llevamos un poco más allá, hay ciertas casas, edificios completos que pueden estar conectados en red para diferentes funciones. Por ejemplo, lo más básico sería la red de intercomunicadores de los departamentos, de los edificios. Otra cosa importante sería que una red puede requerir muchas veces del uso de ciertos dispositivos especiales, los cuales se usen para complementar o mejorar lo que es la conexión. Entre estos dispositivos tenemos router cableados o inalámbricos, hooks, switch, concentradores, tarjetas de red normales o inalámbricas, etcétera. Siendo la empresa Cisco una de las principales dedicadas a lo que es el desarrollo y comercialización de las diversas tecnologías de red. Aquí tenemos entonces ahora algunas funciones básicas de lo que es una red. En primer lugar, a través de la red podemos compartir información, la cual deberá estar disponible para el mismo o diferentes usuarios en cualquier ubicación geográfica o temporal, siempre y cuando el mismo cuente con los permisos adecuados. En segundo lugar, nos va a permitir compartir recursos informáticos. Esto es muy útil y puede ayudarnos en lo que es la última categoría, la de reducir costos, cuando hablamos, por ejemplo, de dispositivos como los que se nombraron al principio, disco duro e impresoras compartidos. En tercer lugar, permite ofrecer servicios en beneficio del usuario. Esto brinda ciertas ventajas. Recordemos que existen múltiples aplicaciones cuyo uso sería imposible de manera aislada. Por ejemplo, los sistemas cliente-servidor utilizados por los comercios, juegos de video,
sistemas de mensajería de voz y texto, Facebook, todo ese tipo de servicios requieren eh, obligatoriamente el estar conectados en red para poder aprovecharlos adecuadamente. Otra función importante es la de alta velocidad de transferencia. Esto lo podríamos ver mediante un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que la señorita Julie eh, tiene un negocio y ella necesita mandar datos importantes en un dispositivo USB, utilizando para ello un motorizado. Si se fijan, imaginemos que sea desde la ciudad donde ella se encuentra hasta aquí, hasta Lima. Para la universidad le piden ciertos documentos que los envíe en forma física o digitalizada en un dispositivo USB o CD. Si esto sucediera así, ese motorizado tal vez para poder solamente llegar de donde se encuentra la señorita Julie, no sé qué ciudad era que ella vivía, pero sé que es lejos, hasta aquí, hasta Lima. Cajamarca, por ejemplo. Ajá, entonces ¿cuántas horas hay de allí a Lima? En bus, 14 horas. 14 horas. Vamos a imaginarnos que ella llegue y tiene que mandar los documentos y tiene que enviarlos con su esposo. Quiere decir que su esposo en ese caso tardaría 14 horas nada más que para llegar aquí a Lima a traer la información. Supongamos que prácticamente de inmediato le dan respuesta y él tiene que ir a llevar esa respuesta. Serían 14 horas más. Estamos hablando de 28 horas, una hora para respuesta 29 y tiempo de descanso. Estamos hablando de por lo menos 2 días de tiempo consumido utilizando sistemas que no sean de este tipo de red. En cambio, si enviamos la información mediante una red, como por ejemplo sería Internet, esta misma operación podría tardar minutos o incluso segundos, lo que tardemos nosotros en montar nuestros datos y mandarlos mediante correo electrónico o cualquier otro servicio de mensajería disponible en la red. Además de esto, debemos pensar en el desastre organizativo y de seguridad que esto podría generar. Imagínense que, por ejemplo, cada usuario tuviera que venir a la empresa para poder acceder directamente a sus datos. Eso sería un problema, inclusive. Vamos a imaginarnos que no sea el esposo, que el contenido en físico sea mandado mediante un tercero. Ese es otro riesgo de seguridad, porque puede que por mala intención o por buena intención esa persona acceda de manera no autorizada al contenido del mensaje, a la información. Y esto puede acarrear serias consecuencias de diversas índoles. Por otra parte, las redes también nos producen una reducción en los costos de comunicación. Retomemos el ejemplo anterior, el envío de la información mediante el motorizado. En primer lugar, eso implicaría un pago elevado por viaje, porque él va a estar fuera durante 2 días. Y eso es un buen pago que hay que hacerle si se hace por cada viaje. O la asignación de un sueldo fijo mensual. Mientras que en el caso del uso de Internet, esta tiene un muy bajo costo de utilización. Apenas uno o un par de cientos de soles al mes. Con lo que le pagas a un empleado, tal vez podrías tener 5 o 10 líneas de internet. Por otra parte, el mensajero se mantendría ocupado durante largos periodos de tiempo. Si lo llevamos nada más que a ese estándar, él solamente podría hacer 15 viajes llevando información durante cada mes. Esto sin darle días libres de descanso ni nada de eso. Uh-huh. Mientras que la persona que hace el envío de la información utilizando Internet, en cuestión de solamente muy poco tiempo, como dije antes, minutos o segundos, ya habría cumplido con su función.
Continuamos entonces. Buenas noches.